¿Tú eres partidario de las clases de religión en las escuelas? Yo sí, por una sencilla razón. No que se institucionalice como obligatoria, ¿no? Yo creo que es siempre respetable que haya una división, los que quieren dar estudio, los que quieren dar religión. Pero yo soy partidario porque la mayoría de las personas no tienen un acceso, ellos son cristianos, son católicos, pero no tienen acceso a conocerla bien. Hay mucha ignorancia bíblica y teológica. Esa pregunta estuvo buenísima y la verdad su respuesta es muy buena. Eh, la pregunta fue, ¿tú estás a favor? De hecho, más bien le dijo, oye, como que le dio a entender, sé que tú estás a favor de las clases de religión en las escuelas públicas. Y el niño me encantó cómo responde, sin titubeos, dice, yo sí. Rápido contesta diciendo, yo sí estoy a favor de la educación religiosa, en específico cristiana, en las escuelas públicas. ¿Tú eres partidario de las clases de religión en las escuelas? Yo sí, por una sencilla razón. No que se institucionalice como obligatoria, ¿no? Yo creo que es siempre respetable que haya una división, los que quieren dar estudio, los que quieren dar religión. Pero yo soy partidario porque la mayoría de las personas no tienen un acceso, ellos son cristianos, son católicos, pero no tienen acceso a conocerla bien. Hay mucha ignorancia bíblica y teológica. Yo creo que si hay un profesor que puede darlo y puede enseñarlo y luego puede servir para afirmar, yo creo en esto por algo. Pero no sería más... Y dice el niño, porque, y me encantó, porque aunque no elaboró mucho el niño prodigio, yo sé que ya es un adulto, ya pasaron años, ya es una persona tal vez un poco más joven que yo, pero ya es una persona adulta, pero así se le quedó, ¿no? El niño prodigio. El niño prodigio dice, porque, y me gustó cómo dice, porque la mayoría es que los que van a las escuelas son católicos, son cristianos, pero él dijo algo muy cierto. Dijo, pero hay mucha ignorancia, se tiene mucha ignorancia sobre la fe, se tiene mucha ignorancia sobre las escrituras, se tiene mucha ignorancia sobre lo que somos, sobre lo que creemos. Y eso es cierto, hermanos. Esa es una realidad que tiene muchas explicaciones. Recuerden que ya no vivimos en reinos cristianos, ya no vivimos en aquellos tiempos donde no existía la falsa creencia de la llamada separación del Estado y la iglesia, que le han hecho un daño brutal a nuestras sociedades. Y lo que el niño está diciendo aquí, el niño prodigio, sobre la ignorancia que hay sobre la propia fe, es muy cierto y me encantó como él sin titubeos dice, es que hay una ignorancia de lo que es nuestra propia creencia, nuestra religión, nuestra fe, las escrituras, la Biblia. Vamos a escuchar una vez más su respuesta, que a mí la verdad me gustó mucho, al menos en este punto. Vamos a regresar y continuamos. Pero yo soy partidario porque la mayoría de las personas no tienen un acceso, ellos son cristianos, son católicos, pero no tienen acceso a conocerla bien. Hay mucha ignorancia bíblica y teológica. Yo creo que si hay un profesor que puede darlo y puede enseñarlo y luego puede servir para afirmar, yo creo en esto por algo. Pero no sería más pertinente, desde el punto de vista científico, pregunto, ¿historia de las religiones, de todas? Sí, lo que pasa es que historia de las religiones ya no sería tan profundo. Eso se puede dar geografía e historia y puedes dar simplemente Israel como historia de Israel. Fernando Savater decía el otro día, vale, muy bien, que se dé historias de las religiones, pero que también se dé historia de las supersticiones. Hombre, es bastante irónico, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque es cosas totalmente distintas. Mezclar la religión con la superstición. Uf, buenísima. Buenísima, 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 buenísima respuesta, sobre todo la última parte, cuando dice, hombre, es un tanto irónico comparar la religión con la superstición, y eso es algo que les encanta a muchas personas, a los enemigos de la fe, hacer esta comparación, incluso ponen en la misma categoría religión con superstición, o quieren hablar de la religión de manera intercambiable como si fuese sinónimo de superstición, pero me encantó cómo el niño prodigio en su respuesta, rápido, lo primero que hace es tumbar al suelo esta falacia y dice, no, hombre, dice, es irónico, ¿cómo vas a comparar la religión con la superstición? Son dos cosas totalmente distintas. Me encantó, fue muy buena la respuesta. De hecho, vamos a regresar un poquitín aquí. Y esta última parte me encantó, así es de que vamos para allá. Fernando Savater decía el otro día, vale, muy bien, que se dé historias de las religiones, pero que también se dé historia de las supersticiones. Hombre, es bastante irónico, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque es cosas totalmente distintas. Mezclar la religión con la superstición, que son cosas científicamente no son exactas, no lo pongo en duda, pero no tiene nada que ver una superstición con una enseñanza moral que representa la religión. La religión es el alimento espiritual
del hombre. El hombre sabe que va a morir y eso es horrible, ¿no? Saber que vas a morir. Tienes que atenerte a algo, en este caso la religión. Y yo ya no pongo en duda la existencia o no existencia de Dios, yo ya me dedico. ¿Cuál es el significado que tiene el hombre para Dios y Dios para el hombre? Pero los materialistas, los existencialistas, sí, dicen hay que aprender a vivir en ese abismo, en ese aparente sinsentido de que, sabiéndonos mortales, no creamos en la religión, ni en el más allá, ni en Dios. Sí, pero... ¿Tú crees que es posible vivir sin una fe religiosa? Yo, para mí, no. No lo creo posible. La verdad, algo que me encanta aquí de esta versión del niño prodigio es no solamente am, la inteligencia que usa en sus respuestas, sino la verdad, honestamente, lo que más me impacta, para ser honesto, lo que más me impacta más allá de su coeficiente, lo que me impacta es su valentía para no negar y no avergonzarse de su fe. Cada pregunta que le han hecho que tiene que ver con su fe cristiana, el niño rápido así te entra de frente, como decimos. No se anda por las ramas, no anda vacilando y titubeando. Lo primero que sale de su boca es una afirmación de aquello que se pone en duda, a saber, algo que se relaciona con la fe cristiana. Rápido, inmediatamente, instintivamente el niño, a sabiendas de que está en un programa de televisión nacional, lo primero que hace es reafirmar su fe. Por varias razones. Como decía, es un alimento espiritual, es una fuente de escape. Y la mente humana necesita creer en algo. Es como la duda metódica. Yo siempre me estoy preguntando la duda metódica, no porque este vaso a lo mejor yo creo que es blanco y no es blanco. Pero es que si no nos atenemos a algo nos volvemos locos. El ser humano no está preparado. No está preparado. Sería tanta afluencia de conocimientos que sería una dilatación en las neuronas, que no podría... ya no se podría asimilar tanta información. Es como un ordenador, ¿no? Muchas personas van por la vida sin Dios. Y como dice él, aún desde el punto de vista fisiológico, el ser humano no está capacitado para ir por la vida enfrentando todo lo que debe enfrentar en el trabajo, en la familia, en las relaciones, tus necesidades espirituales, físicas, porque recuerden que el ser humano está todo bien íntimamente relacionado. Por eso incluso los doctores hablan de enfermedades psicosomáticas, enfermedades del cuerpo que tienen una causa en la psique, en la psicología, en la parte inmaterial del hombre. Ahí entran los asuntos espirituales que tienen que ver con el alma. Y mucha gente vive desgarrada precisamente porque van por la vida sin Dios, sin esperanza. Y a mí me llama mucho la atención cómo él desde un punto de vista fisiológico lo está explicando y creo que lo está explicando bien. Sí, pero... ¿Tú crees que es posible vivir sin una fe religiosa? Yo, para mí, no. No lo creo posible por varias razones. Como decía, es un alimento espiritual, es una fuente de escape. Y la mente humana necesita creer en algo. Es como la duda metódica. Yo siempre me estoy preguntando la duda metódica, no porque este vaso a lo mejor yo creo que es blanco y no es blanco. Pero es que si no nos atenemos a algo nos volvemos locos. El ser humano no está preparado. No está preparado. Sería tanta afluencia de conocimientos que sería una dilatación en las neuronas, que no podría... ya no se podría asimilar tanta información. Es como un ordenador, ¿no? Si tú les empiezas a meter datos, el ordenador terminará por erronear, ¿no? Pero buscarle sentido a las cosas... Sí, buscarle no, por supuesto. Es una cuestión antropológica. Es decir, el hombre tiene que buscar sentido a las cosas. Exacto, pero la naturaleza no habla de sentido, sino de procesos. Ahí están las plantas creciendo, sí, los ríos fluyendo. Pues es un porque sí natural, ¿no? ¿Por qué nos tiene que aturdir tanto? Pues es que el ser humano, es la propia constitución del ser humano. El ser humano necesita que le aturda algo. El ser humano no puede... Me encanta aquí, le dice el entrevistado, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar una respuesta espiritual? ¿Por qué tenemos que traer a Dios a la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me encanta el niño que dice, bueno, es que es la propia constitución del ser humano. No se trata, hermanos, de una filosofía que estamos trayendo del exterior para de alguna manera incorporarla a nuestro sistema de creencias. No, es que el ser humano ha sido creado por Dios, ha sido hecho por Dios y solo puede descansar hasta que se encuentra con este Dios. Y esto a mí me encanta, como el niño dice, no es algo que tengas que incorporar, no es una filosofía, es la constitución del mismo ser humano. Esa respuesta me encantó. Vamos a seguir. Buscar sentido a las cosas. Exacto, pero la naturaleza no habla de sentido, sino de procesos. Ahí están las plantas creciendo, sí, los ríos fluyendo. Pues es un porque sí natural, ¿no? ¿Por qué nos tiene que aturdir tanto?
Pues es que el ser humano es la propia constitución del ser humano. El ser humano necesita que le aturde algo. El ser humano no puede estar quieto, no puede estar Pero quiero decir, pasivo. ¿por qué nos aturde tanto que no haya vivir sin la idea de Dios? Pues por lo que te decía, porque necesitamos tener algún elemento de alimento moral que nos responda a muchas dudas que como nosotros mismos no podemos responder, pues buscamos algo que a lo mejor lo pueda responder por nosotros. ¿Y la ética no es suficiente? La ética no es suficiente, porque, bueno, además la filosofía, la parte de la ética... La ética obviamente no es suficiente. Para los que no tienen bien claro qué es este asunto de la ética, es el qué se debe hacer y cómo lo debes hacer, ¿no? Va de la mano con la moral. La moral te dice qué es bueno y qué es malo. La ética te enseña cómo hacer las cosas, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que no puedes hablar de ética sin hablar de moral y viceversa, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. es el análisis de ese mismo conocimiento, aplicarlo a una moral. Y siempre el hombre ha creído en algo, las fuerzas de la naturaleza. Los sabios lo llamaban el poder supremo y no le decían Dios. Nosotros lo llamamos Dios, lo llamamos así, pero tiene que haber un poder supremo.